instalaste iOS 26 y no estás teniendo muy buena batería, en este video te estaré dando varios trucos y tips para que le puedas sacar el máximo a esta actualización, pero que también te dure mucho la batería. Así que comencemos. Comencemos hablando con un poco de aclaración de cómo es que funcionan las actualizaciones de los sistemas operativos y más aún con iOS 26, que es un cambio bastante drástico, y la misma Apple nos dice que es posible que durante los primeros días tu teléfono experimente un problema de batería en cuestión de lo que se va agendando todas las tareas que tiene que hacer esta actualización para poder entender todas tus fotos, todo lo que está pasando con tu dispositivo, tus archivos y mucho más. Así que durante los primeros días no esperes que la batería sea excelente, quizás tu teléfono se pueda hasta calentar un poquito más de lo normal, pero se supone que durante los próximos días pues todo regrese a la normalidad, pero luego de eso pues te estaré explicando un poco más de trucos para que puedas sacar el máximo a la batería de tu dispositivo luego de que tengas iOS 26. Comencemos hablando lo más importante que tienes que hacer si tu dispositivo tiene Apple Intelligence, es decir, un iPhone 15 Pro en adelante, y sería ir directamente a la sección de batería y activar la función de el modo de energía y activar esta función llamada ahorro adaptativo, y esto lo que hará es que el teléfono inteligentemente estará viendo cómo lo utilizas para poder entonces pues manejar la electricidad y la energía que envía el dispositivo a el procesador y a todos los elementos para garantizar que la batería te pueda durar bastante tiempo. Así que ten eso en consideración y activa todo esto, y lo mejor de todo es que puedes activar también estas notificaciones para que te enteres cuando el teléfono está haciendo esas tareas para ayudarte a que tu batería te dure mucho más tiempo. Obviamente otra función que te ayudará a saber qué está pasando con la batería de tu iPhone, especialmente si tienes un iPhone con Apple Intelligence, es la función de poder saber cuánto tiempo le falta para llegar a 80% o a 100%. Aquí puedes ver que me faltan 12 minutos para llegar a 80%, y eso también te lo estará diciendo directamente en la aplicación de configuración, en la sección de batería, la cual me está diciendo que necesito 12 minutos para llegar a 80% y 1 hora y 35 minutos para llegar al 100%. Así que tenga acceso a esta información yendo a esta parte, como también prestando atención a la pantalla de bloqueo. Otra cosa que también puedes hacer para que la batería te dure un poquito más en iOS 26 es apagar este diseño de cristal líquido, el cual sin duda alguna pues, va a tener un impacto en el procesamiento, porque tiene que hacer toda esta parte de detectar lo que está detrás de los iconos y manipularlo, etcétera. Pues así, de esa manera puedes apagar esta función para que entonces el teléfono no gaste energía ni recursos haciendo todo eso. Vamos ahora a la parte de accesibilidad en la aplicación de configuración y vamos a la sección de pantalla y tamaño de texto, y aquí puedes activar la parte de reducir transparencia, y esto prácticamente estará reduciendo todos los elementos transparentes del sistema operativo. Como puedes ver, ahora los iconos pues, prácticamente son como color gris, ya no tenemos nada de las notificaciones así translúcidas, el reloj tampoco tiene nada de transparencia, pero puedes llevar esto a otro nivel aún más activando la función de aumentar el contraste, y esto hará que los elementos pues se vean un poquito más notables para que no tengas prácticamente nada de transparencia a lo largo de la interfaz, y eso lo vas a poder notar hasta en aplicaciones, ¿verdad?, de Apple o aplicaciones que se han actualizado ya a iOS 26, como esta parte de la música. Ya no tenemos prácticamente nada, ningún elemento translúcido aquí en la parte inferior, todos son ya bastante sólidos, lo cual pues entonces te ayudará a que el teléfono pues no gaste recursos haciendo todas esas animaciones sumamente buenas de transparencia, pero que obviamente tienen un impacto en la batería. Otra función que te recomendaría que apagues, que aunque se ve muy bonita, pero obviamente te impactará la batería, sería esta función de las fotos espaciales directamente en tu pantalla de bloqueo, que crea estas imágenes como de 3 dimensiones. Pues para poder apagar eso, digamos que lo tienes activado, vas directamente aquí a la pantalla de bloqueo, le damos personalizar y apretamos el botoncito de la escena espacial para que ahora pues ya no tenga este efecto tridimensional directamente en la pantalla de bloqueo, lo cual pues se supone que poquito a poquito pues te ayuda a gastar menos batería. Otra nueva función de iOS 26 que podría tener un impacto en tu batería sería los fondos animados de la aplicación de iMessage. Como puedes ver, este de que sería como el fondo del mar, como si fuese debajo del agua, pues este tiene ciertas animaciones dependiendo de cómo van llegando los mensajes de texto. Pues obviamente te recomendaría que escojas entonces uno estático, o que simplemente pues no tengas ninguno para que se vea completamente negro o blanco. Obviamente si seleccionas estos animados pues van a tener un impacto en tu batería con estas animaciones, así que te recomendaría que te vayas por ninguno para que no tengas ese problema. Si tienes un equipo con Apple Intelligence, algo que puedes hacer sería apagar esta función. Es cierto que estarías perdiendo la parte de batería adaptable, como también la información de cuánto tiempo falta para que se termine de cargar tu dispositivo, pero sin duda alguna apagar Apple Intelligence tendrá una mejoría en tu sistema operativo, ya que no tendrás esta parte de los resúmenes de notificaciones, ni estar haciendo estos procesos de tratar de resumir los mensajes de texto, ni los correos electrónicos. Obviamente todas estas cosas, aunque sin duda alguna se están haciendo directamente en el dispositivo, obviamente están gastando recursos en la parte del trasfondo de tu dispositivo, así que si quieres tener el máximo
máximo ahorro de batería, apaga el sistema de Apple Intelligence. Si estás en busca de maximizar el rendimiento de batería de tu dispositivo, quizás tienes uno un poquito ya viejo, sería también que apaguen los widgets y este sistema de widgets que cambian entre uno y otro dependiendo de la información que está pasando, porque obviamente pues eso el teléfono tiene que hacer ese cálculo y ese análisis de la información para poder mostrarte ese widget con la información específica, o este del clima que se actualiza dependiendo si está lloviendo o no. Así que si quieres que la batería te dure al máximo, remueve todos los widgets de tu pantalla de inicio, como también los widgets que vas a poder encontrar en la pantalla de bloqueo. Otra excelente función que puedes apagar para que la batería te dure un poquito más la encontrarías directamente en la aplicación de configuración, también en la parte general, y vamos a la sección de AirDrop, y aquí puedes desactivar esta función de acercar los dispositivos, y de esta manera el teléfono no aceptará que por ejemplo acerques un iPhone o una HomePod o lo que sea, cualquiera de estos dispositivos de Apple que detectan cuando uno está cerca del otro. Puedes apagar esto para que el teléfono pues no gaste de recursos en detectar eso constantemente. Otra cosa que puedes hacer si tu dispositivo tiene 5G o vives en un país donde esté disponible esa tecnología de conectividad, sería ir aquí a la parte de opciones, y entonces en la parte de voz y datos puedes tener aquí la parte de automático o que esté activada, o entonces ir directamente a LTE. Eso será excelente, por ejemplo, que veas aquí si piensas estar en un lugar donde no tienes buena señal, donde sabes que realmente no hay 5G, pues para qué vas a tener el teléfono automáticamente quizás cambiando entre una red y otra cuando realmente no lo estarás utilizando. Así que puedes ir aquí para activar esta función. Otro cambio que también te ayudará a que la batería te rinda un poco más sería yendo aquí a la parte de tu perfil y entonces yendo a la parte de iCloud, y sería apagando la función de no hacer los resguardos en la nube directamente con datos. Por ejemplo, pues yo tengo con datos porque a mí pues no me importa un poco esa parte de la batería, pero si quieres que tu batería te dure un montón, pues asegúrate de apagar esta función para que tu dispositivo no haga respaldos utilizando tus datos de telefonía, algo que sin duda alguna estaría impactando bastante cuánto te dura la batería de tu dispositivo. Y por último, otra cosa que tienes que hacer realmente sería ir a la parte de configuración y bajar prácticamente hasta el final, e ir a la parte de aplicaciones e ir a la sección de el App Store, porque aquí sin duda alguna tenemos varias opciones que te pueden tener un impacto en tu batería, y una de ellas sería esta de descargar de aplicaciones automáticamente. Y esto funcionará, por ejemplo, si tienes un iPad y descargas una aplicación en el iPad, el teléfono automáticamente la estará descargando para que todo esté sincronizado, pero obviamente pues eso te estará impactando tu batería porque estará pendiente a todo eso y descargando aplicaciones que quizás no necesitas en tu iPhone. Y lo otro sería que las actualizaciones de las aplicaciones, yo te recomendaría que apagues esto para que entonces seas tú el que manualmente va a la aplicación del App Store para descargar esas actualizaciones, para que no sea en el trasfondo, quizás utilizando hasta tus datos de tu dispositivo. Así que asegúrate de tener eso desactivado para que entonces pues no se gaste tu batería actualizando las aplicaciones. Luego de darte estos consejos de qué hacer en tu dispositivo para que tu batería te dure más, algo que puedes hacer también sería entender mejor qué está pasando con la batería de tu iPhone, y eso lo vas a poder encontrar en la aplicación de configuración, en la sección de batería. Ya cuando vas aquí a la parte de ver todo el consumo de batería, vas a poder ver cuáles son las aplicaciones que están gastando batería en segundo plano. Quizás tienes una aplicación que se quedó activada y realmente no es una que estás utilizando, pues puedes ir aquí y ver cuáles aplicaciones están funcionando en el trasfondo. Por ejemplo, pues YouTube, pues realmente sí lo escuché en el trasfondo, Instagram, en lo que subí algunas historias, etcétera. Así que tengas en consideración para que puedas ver cómo se está gastando la batería de tu iPhone. Y con ese último detalle te he contado varios trucos y tips para que ahora la batería de tu iPhone te dure mucho más ahora que tienes iOS 26. Si tienes alguna duda o pregunta, o incluso también una sugerencia, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y si este video te funcionó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este, como también la función de hype para que este video llegue a más personas. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.